presento ya, ¿no? Sí, sí. Hola, buenos días. Bienvenidos a una nueva sesión de la plataforma de formación por la imagen, diagnóstico por la imagen. Hoy tenemos una sesión de la doctora Ana Saez, que es sobre tratamiento de varices pélvicas, cuándo tratar y cuándo adoptar otras estrategias. Y contamos con un panel de expertos con nuestra compañera Sara Lojo, del Hospital de Ferrol, Pepe Urbano, de Ramón y Cajal y Ana Fernández del Hospital de León. Así que nada, solo antes de comenzar, recordaros que podéis enviar todas las preguntas al chat, animaros a hacerlo y así después abrimos un poquito de debate y las podemos comentar. Ana, cuando quieras. Gracias, Paula. Buenos días a todos. Bueno, como bien ha dicho Paula, soy Ana Saez de Ocariz García, una de las radiólogas intervencionistas del Hospital Universitario de Navarra. Y bueno, vamos a tratar este tema de las varices pélvicas, cuándo tratar y cuándo adoptar otras estrategias. Este sería un poco el índice que vamos a llevar a cabo durante esta presentación. Bueno, la insuficiencia a nivel de la circulación venosa periuterina y periovárica es un trastorno descrito ya desde mediados del siglo XIX, pero bueno, no fue hasta mediados del siglo XX cuando se planteó esa relación entre el dolor pélvico crónico y las varices del plexo uterovárico. Actualmente esta asociación entre dolor pélvico crónico y varices pélvicas se asocia comúnmente con el síndrome de congestión pélvica, aunque es cierto que en la actualidad se habla más de trastornos venosos pélvicos. Esta entidad afecta principalmente a mujeres en edad fértil con una prevalencia aproximadamente al 40%, siendo excepcional en pacientes menopáusicas. Los síntomas más comúnmente asociados son dolor pélvico crónico de más de 6 meses de evolución, pesadez perineal, urgencia miccional y dolor poscoital. Todo esto derivado del reflujo y obstrucción de venas ováricas y venas hipogástricas, que puede estar asociado con varices vulvares, perineales o de las extremidades inferiores. A pesar de ser una entidad ya descrita desde hace décadas, es bastante conocida en la comunidad médica. Esto lo que lleva es un retraso en el diagnóstico, a un peregrinaje de estas pacientes de unas consultas a otras y con el consiguiente pues, trastornos psicológicos derivados de esa frustración por ser bastante incomprendidas. Existen distintos tipos de patologías que pueden simular los síntomas que hemos referido, pues ya sean de origen digestivo, ginecológico, urológico, incluso neurológico. El síndrome de congestión pélvica tiene una etiología multifactorial, pero básicamente se debe a una insuficiencia venosa ovárica o de las ilíacas, lo que conlleva un reflujo y una dilatación varicosa. El origen del dolor pues, no está del todo adyacentes. Existe en cuanto a los sistemas venosos pélvicos, existen dos sistemas, por un lado el sistema gonadal y por otro lado el sistema hipogástrico, que esto es lo que ambos sistemas están conectados entre sí en la región pélvica, rodeando pues, esa red venosa a los ovarios, al útero y a otras estructuras adyacentes locales. Podemos hablar del trastorno venoso pélvico primario y de trastorno venoso pélvico secundario. En cuanto al trastorno venoso pélvico primario, secundario a factores hormonales, que ya sean por el embarazo o mecánicos, como una disfunción valvular, variantes anatómicas o incluso acodamientos venosos por una malposición uterina. Y los trastornos venosos pélvicos secundarios a factores mecánicos, como es la compresión extrínseca de la vena renal izquierda o de la vena ilíaca común izquierda, que esto hablaremos un poquito más adelante de estas entidades. Hay una serie de factores de riesgo que están implicados en esta patología, ya sean factores ambientales como el embarazo, los antecedentes de cirugía pélvica previa, terapia estrogénica, obesidad, también factores anatómicos como puede ser la incompetencia y ausencia de válvulas, la obstrucción que imposibilita el drenaje o el reflujo e incluso factores genéticos.
Recientemente, la American Venous Lymphatic Society introdujo un sistema de clasificación unificado para abordar esta entidad. Esta clasificación tiene en cuenta los síntomas, la presencia o no de síntomas y en qué situación anatómica, digamos, están, la presencia o no de varices y los datos fisiopatológicos, ya sean anatómicos, hemodinámicos, por obstrucción o reflujo, y etiológicos, que pueden ser trombóticos, no trombóticos o congénitos. Como ya os he adelantado anteriormente, existen unos síndromes secundarios a una compresión extrínseca. El primero que vamos a hablar es el síndrome de cascanueces o nutcracker, que consiste en una compresión de la vena renal izquierda entre la aorta abdominal y la arteria mesentérica superior a nivel de la pinza ortomesentérica. Esto lo que deriva es una hipertensión de la vena renal y un desarrollo de colaterales y de varices. Los síntomas más habituales son hematuria, dolor en flanco izquierdo, proteinuria y anemia, pero es cierto que puede haber otros síntomas asociados como dolor abdominal, dispareunia, dismenorrea e incluso venas varicosas abdominales, en pared vaginal, en nalgas y en muslos. Todo esto por la obstrucción, digamos, al drenaje venoso renal, que lo que hace es dilatar todo ese plexo ovárico y pélvico. Los hallazgos en la ATC, el signo del pico, que es el hallazgo más característico. También podemos hablar de la relación en el diámetro de la vena renal izquierda a nivel iliar y a nivel de la pinza ortomesentérica, que en estos casos es mayor o igual a 4,9, y el ángulo menor de 45 grados a nivel de la pinza. La flebografía también es bastante útil en estos casos, no solo por el diagnóstico en sí de imagen, sino también que nos va a permitir la toma de presiones. En estos pacientes, un gradiente de presión superior a 3 milímetros de mercurio podría ser diagnóstico. Otro de los síndromes que están asociados a esta entidad de trastornos venosos pélvicos sería el síndrome de Ney-Turner, que sería una compresión de la vena ilíaca izquierda por la arteria ilíaca común derecha contra el cuerpo vertebral. Suele ser también un síndrome que ocurre en pacientes, en mujeres jóvenes, y hay que sospecharlo sobre todo en pacientes jóvenes que presentan trombosis venosa profunda en la extremidad inferior izquierda. Pero esto, pues, ¿qué nos pasa? Produce también una dificultad en el drenaje de la vena ilíaca izquierda y, por tanto, un desarrollo de todas las venas pélvicas y de circulación colateral. El diagnóstico de esta entidad, pues nos tenemos que basar básicamente en datos clínicos, en una exploración física sugestiva y en las pruebas de imagen. En cuanto a datos clínicos, pues lo que venimos hablando todo este tiempo, ¿no? Dolor pélvico crónico de más de 6 meses de duración, que ya puede ser unilateral, bilateral o alternante. Hasta un 65% de estas pacientes tienen dolor poscoital, un 71% de las pacientes dispareunia e incluso dismenorrea. En cuanto a la exploración física, pues hablamos de sensibilidad al movimiento cervical y uterino, sensibilidad a la palpación abdominal sobre los anejos y varices de distribución atípica en las extremidades inferiores, ¿no? Sobre todo de localización vulvoperineal. En cuanto a las pruebas de imagen, los hallazgos por imagen como tal solos no son diagnósticos, pero si los acompañamos de unos datos clínicos y una exploración física sugestivas, pues nos pueden apoyar ese diagnóstico. El gol estándar sería la flebografía. Pero sí que es verdad que en estas pacientes la prueba diagnóstica de inicio podría ser la ecografía. Si puede ser transvaginal, pues mejor. La ATC también nos puede servir de ayuda en estas pacientes, no solo para el diagnóstico de esas dilataciones venosas, sino para el diagnóstico también de los síndromes compresivos. El único hándicap de la ATC sería la exposición a radiación ionizante de estas pacientes que suelen ser jóvenes.
La angio-RM también es de gran utilidad. De hecho, es la prueba de imagen que nosotros en nuestro centro solemos utilizar frecuentemente, salvo excepciones. Y por último, la flebografía, que la podríamos considerar el gol estándar en esta entidad. Lo que nos va a permitir es no solo el diagnóstico, el ver esas dilataciones venosas, la retención de contraste, la congestión venosa pélvica, sobre todo es una prueba de imagen que nos va a permitir ver un poco la hemodinámica de estas venas, nos va a permitir hacer valsalva e incluso bueno, pues llevar a cabo el tratamiento en estos casos. Bueno, ¿cuándo hay que tratar a estas pacientes? Si nos encontramos con una paciente con síntomas leves o moderados que no tiene un deterioro de calidad de vida y con un deseo de fertilidad futura, se puede iniciar con un tratamiento médico. Es cierto que si ese tratamiento médico pues, no es útil y estas pacientes no responden al tratamiento, tienen un dolor moderado o severo, incompatibilidad con la terapia hormonal o presencia de varices vulvares o perineales asociadas, pues tendríamos que ir ya a un tratamiento endovascular, a una embolización. Por último, en caso de que tanto el tratamiento médico como la embolización fracase o nos encontremos ante unas varices importantes asociadas a otra patología ginecológica, pues podríamos recurrir al tratamiento quirúrgico. El tratamiento médico consiste en básicamente un tratamiento sintomático con analgesia, tratamiento hormonal o venotónicos. El tratamiento quirúrgico, pues ligadura de venas ováricas, histerectomía, y el tratamiento endovascular, que es el foco de nuestra presentación, pues hablamos ya de embolización de venas ováricas o hipogástricas. Podemos decir que tiene una tasa de éxito clínico y éxito técnico bastante elevada. Y también el tratamiento endovascular pues nos puede servir en esos casos de fenómenos compresivos pues, para la colocación de stents. En cuanto a la elección del acceso venoso, tenemos tres vías de abordaje. La vía yugular interna suele ser un poco más incómoda para los pacientes, pero es cierto que el acceso a las venas ováricas y a las venas hipogástricas puede ser relativamente sencillo. El acceso braquial es cómodo para las pacientes, pero sí es cierto que podemos tener el problema suelen hacer bastante vasoespasmo. Nosotros es la vía de abordaje habitual, salvo alguna excepción, que sí que en algún caso hemos accedido por vía femoral. El problema de la vía femoral es que a veces puedes tener algún problema para el acceso a las venas ováricas, sobre todo la vena ovárica derecha. En cuanto a la elección del material, va a depender un poco de la vía de abordaje. Si la vía de abordaje es yugular, pues vamos a necesitar quizá introductores un poco más gordos, más largos, para tener algo más de soporte. Y los catéteres, pues también un poco en función de por dónde accedamos. Pero estos tres pues, son los más habituales. En cuanto al material de embolización, pues disponemos de los coils, de los plugs e incluso de material de agentes embolizantes líquidos, como el etoxiesclerol, en espuma, el etilvinilalcohol, el Onyx, o el glue asociado al limpiador. Ahora os voy a presentar una serie de casos clínicos de nuestro centro. El primer caso se trata de una mujer de 60 años con dolor abdominal de años de evolución, que nos la remiten desde la consulta de cirugía vascular para descartar un síndrome de congestión pélvica. Lo primero que realizamos nosotros a estas pacientes, aparte de una anamnesis y todo los datos clínicos son compatibles con síndrome de congestión pélvica, suelen tener también ecografías transvaginales de ginecología. Bueno, pues le hacemos una angioresonancia. En esta angioresonancia, como veis, pues tiene una dilatación de la vena ovárica izquierda y de venas pélvicas. Citamos a la paciente para una flebografía. En la flebografía de la vena renal izquierda con valsalva vemos un reflujo hacia la vena ovárica homolateral, por lo que la cateterizamos y hicimos una embolización
con coils, sin incidencias el procedimiento, y la paciente pues mejoró de forma significativa tras esta embolización. Esta otra paciente, muy similar, 50 años, que había tenido 2 embarazos, dolor pélvico y vulvar de años de evolución, había estado, bueno, pues lo que hemos dicho anteriormente, había estado de consulta en consulta y nadie le entendía, nadie le hacía caso, y llegó a nosotros, le hicimos esta resonancia y bueno, veis, pues también dilatación de la vena ovárica izquierda, con reflujo hacia todas las venas del plexo uterovárico, incluso hacia el lado contralateral, vemos incluso el reflujo hacia la vena ovárica derecha. En este caso pues la citamos, hicimos, como veis aquí, accedimos por vía femoral, sería uno de los pocos pacientes que accedemos por vía femoral, y le embolizamos la vena ovárica izquierda. En la consulta que solemos hacer a las 6-8 semanas, la paciente había mejorado significativamente y decidimos no tratar más, no hacer nada más. Esa vena ovárica derecha que parecía que tenía algo de reflujo, bueno, pues la dejamos estar y la paciente no ha vuelto a tener clínica, por lo menos que sepamos. Este otro caso, mujer de 38 años, multípara, 8 embarazos, que nos la mandan por varices en extremidades inferiores, le hacemos el Doppler, tiene mínima insuficiencia de safena interna y varices en región interna del muslo, del glúteo y la vulva. Entonces le proponemos hacer una angioresonancia antes de hacer nada en las piernas, por esas varices de localización un poco más atípica, digamos. Esta es la resonancia. Vemos una dilatación bastante importante de ambas venas ováricas, sobre todo de la vena ovárica izquierda. Entonces le hicimos una flebografía de la vena ovárica izquierda. Como veis, tiene pues, una dilatación bastante importante y un reflujo hacia venas pélvicas. En este caso, bueno, pues le embolizamos esa vena ovárica izquierda. Fue un poco largo el procedimiento. Decidimos parar y verla en consulta a las 8 semanas, pero bueno, es un caso reciente, le llamé el otro día por teléfono y refería ligera mejoría clínica. Está pendiente de la consulta de control porque puede que tengamos que hacer una embolización posterior de la vena ovárica derecha y en un tercer tiempo pues valorar esas varices si hay que tratarlas. Es cierto que nosotros solemos hacer, vamos haciendo en distintos tiempos las embolizaciones. Hay en grupos que hacen la embolización de ambas venas ováricas a la vez o incluso de los 4 ejes. Nosotros la verdad es que hacemos primero, pues en este caso la ovárica izquierda, donde vemos más dilatación o donde creemos que puede tener más sintomatología, y vamos de forma un poco progresiva. En este siguiente caso es una mujer de 38 años que consulta por una variz vulvar. Había sido tratada de varices con espuma en un centro privado y le hacemos un ecodoppler y no tiene clara insuficiencia de safenas, por lo que le hacemos la resonancia. Vemos que bueno, tiene una vena renal, como hay dos, una vena renal izquierda retroaórtica, una variz perineal, que la vemos también aquí en la angioresonancia. E incluso veíamos también que tenía una disminución de calibre, ¿no? Una estenosis en la vena ilíaca común izquierda, comprimida por la arteria ilíaca contralateral. En las imágenes de arriba hicimos una flebo desde la vena femoral izquierda y bueno, y sí que vemos que puede tener que esa estenosis de la vena ilíaca común izquierda pues parece que sí que está, y además un drenaje hacia todo el plexo pélvico. Después las imágenes de abajo, le hicimos la flebografía desde hipogástricas, que veíamos esa variz perineal, ¿no? que va hacia la vulva, que se la embolizamos. Y esta paciente también, que es un caso relativamente reciente, en la consulta telefónica no había tenido cambios con respecto a su situación previa.
quizás sea un poco pronto y hay que esperar a la consulta de control de los 2 meses y veremos cómo está y veremos si hay que hacer alguna otra cosa. Este otro caso se trata de una mujer de 42 años que había tenido 2 embarazos, tiene un antecedente de una safenectomía izquierda y bueno, pues acude por varices en extremidad inferior, varices glúteas y vulvares izquierdas. Además presenta dolor pélvico y pesadez de piernas. En la resonancia vemos en la imagen de arriba que tiene una estenosis de la vena renal izquierda, ¿no? Ahí a nivel de la pinza ortomesentérica, luego una dilatación de la vena ovárica de casi 9 milímetros y en el angioreso vemos pues perdón, esa dilatación de venas pélvicas con la variz vulvar. Esta es la flebografía desde que accedimos por vena femoral y vemos una dilatación de todas esas varices pélvicas, ¿no? Con esa variz vulvar que se embolizó con glú y la verdad es que la paciente notó una mejoría significativa y ahora está pendiente de tratamiento de láser en la pierna derecha y bueno, con espuma probablemente de las varices residuales. Y este último caso es una mujer de 66 años, multípara, con 5 embarazos, que había tenido un antecedente de safenectomía derecha y de ligadura de trompas por vía laparoscópica. Está pendiente de un tratamiento de radiofrecuencia de la safena izquierda en otra comunidad. Y bueno, la paciente solicita estudiarse el síndrome de congestión pélvica antes de tratarse de esa safena y bueno, porque tiene pues dolor pélvico, varices en el labio mayor y entonces nos la mandan a nuestra consulta. Le hacemos la resonancia y sí que, bueno, pues se ve que tiene una disminución de calibre de la vena renal izquierda con una dilatación de la vena ovárica izquierda de 8 milímetros y varices pélvicas. Se le realizó una flebografía de la vena renal izquierda, que sí que tenía reflujo hacia la vena ovárica, y una disminución de calibre, ¿no? Como hemos visto en el escáner, en esa vena renal izquierda. Se le hizo gradiente de presión, que en este caso era de 3 milímetros, y bueno, pues se decidió embolizar la vena ovárica izquierda. En este caso es cierto que la paciente mejoró de forma significativa, pero bueno, aquí lo que me planteo un poco si realmente, bueno, pues este caso en concreto pues está bien hecho, no está bien hecho, si ese gradiente de presión al límite, pues no sé si tendríamos que haber abordado el problema principal, ¿no? Que en este caso parece que esa disminución de esa estenosis de la vena renal izquierda, aunque el gradiente no es del todo diagnóstico, está muy al límite, pues sí habría que haber tratado principalmente, ¿no? esa estenosis o no. Bueno, lo dejo un poco ahí en el aire. Y bueno, para finalizar, como conclusión, decir que el síndrome de congestión pélvica es una patología infradiagnosticada que afecta a multíparas y provoca dolor pélvico crónico, varices vulvares y varicocele. Es una etiología multifactorial que conduce a un reflujo con la consecuente dilatación de venas pélvicas. Podemos tener causas primarias como el embarazo, o causas genéticas o secundarias debidas a compresión extrínseca. En cuanto a pruebas diagnósticas, podemos hablar de pruebas no invasivas y pruebas invasivas, siendo el gol estándar la flebografía. Y bueno, pues el tratamiento endovascular, que en la actualidad diríamos que es el tratamiento de elección, con los distintos materiales de embolización de los que disponemos e incluso nos permite pues, la colocación de stent en estos casos de fenómenos compresivos. Esta es parte de la bibliografía que he utilizado por si es de vuestro interés. Y nada, muchas gracias. Muy bien, Ana. Muchas gracias por la presentación. La verdad es que me ha gustado mucho, súper clara y súper completa. Hay algunas preguntas en el chat, pero no sé si quería preguntarle primero al panel de expertos, no sé si tenéis algún comentario. Buenos días, Ana. Buenos días. Fenomenal.
Fenomenal, nos ha gustado mucho. Mm. Tres puntitos. Dices al principio que no es excepcional el posmenopáusicas. Como ves, tu quinto caso no es tan Sí. excepcional. En nuestra experiencia sí vemos posmenopáusicas, no tan frecuentes, pero yo no las excluiría de la lista. Ujú. Otra pregunta, comentario es, ¿usáis la clasificación americana? Te diré como anécdota que en el ET en Oporto, en una mesa en una sesión que había unas 300 personas, preguntaron quién la usaba y levantaron dos personas sobre 300 la mano. Y tercero, hasta donde yo sé, en las últimas revisiones el gradiente de presiones ya no tiene utilidad, porque si hay colaterales tú puedes tener un gradiente normal y un gran colapso. Entonces, no lo hemos comentado antes, pero recordaros que el IBUS empieza a ser, nosotros lo usamos ya de forma sistemática, el IBUS empieza a ser muy importante para el diagnóstico de los síndromes compresivos, tanto el May-Turner como el Nutcracker. Y nada, de nuevo, enhorabuena por la charla tan clarita y tan bonita que nos has dado. Bueno, muchas gracias. Sí, bueno, es cierto que quizá el tema de lo que primero comentas de las pacientes menopáusicas, pues puede ser que cada vez sí que vemos más a estas pacientes, de ahí te voy a dar la razón. En cuanto al IBUS, sí que hemos empezado a utilizar, no tenemos una experiencia muy amplia, la verdad, pero bueno, empezamos a utilizarlo y a juguetear un poco, pero supongo que necesitamos un poco más de bagaje. Y la segunda cuestión, no me acuerdo lo que era. En la clasificación americana, sí la... Ah, sí. Bueno, pues la verdad es que no es que la utilicemos de forma sistemática, intentamos utilizarlo porque yo creo que bueno, pues puede ser útil, ¿no? Sobre todo para estandarizar un poco los diagnósticos y el tratamiento. Pero bueno, yo creo que no todos lo utilizamos de forma sistemática. Mm. Bien, gracias. Yo tenía, bueno, primero, antes de nada, darte la enhorabuena, Ana. A mí me parece que es un tema muy controvertido porque no todos lo manejamos igual y porque existe un gran cajón desastre de estas pacientes y no es fácil hacer una charla sobre esto. Quería preguntaros cuándo y por qué embolizaríais los cuatro ejes, porque hay centros donde se embolizan de rutina. Yo normalmente hago como vosotros, solo embolizo la izquierda, a no ser que la derecha sea súper insuficiente. Y normalmente lo hago con líquidos, que esto también es una pregunta para Pepe. Con qué embolizas tú y en qué situación decides que los líquidos nos... Entiendo que cuando hay mucho reflujo a las hipogástricas, pero quería saber un poco cómo lo gestionabais, porque yo normalmente embolizo con líquidos y hago solo la izquierda, pero como somos tan heterogéneos, pues un poco qué hacéis los demás. Bueno, nosotros nos guiamos, por desgracia no hacemos reso en general, que sería la prueba ideal para estas pacientes, hacemos más TAC por tema de lista de espera, eh, mal hecho porque radiamos a las pacientes, y si la gonadal derecha es grande, la embolizamos los dos ejes, derecho e izquierdo. Yo siempre lo discutí con Miguel Ángel, la forma esa de embolizar los cuatro ejes, sobre todo las hipogástricas proximalmente, yo no le veo sentido. Cuando viene por fugas, lo que hacemos es entrar en bueno, otra cosa que hacemos ahora, como la mesa la podemos poner en antitren, pues estamos poniendo las pacientes en Trendelenburg y con Valsalva, cateterizamos las hipogástricas y si vemos fuga, nos metemos en generalmente la pudenda o la glútea y embolizamos distalmente la fuga, pero no embolizamos proximalmente como está descrito en algunos casos. Entonces, un eje, dos ejes, tres ejes, pues depende un poco de cada caso. Lo revisas previamente y luego lo chequeas flebográficamente. Y respecto a los materiales, yo personalmente insisto mucho en usar Amplacer mejor que Coils, por eso son chicas de 30 a 40 años que algún día tendrán una hernia de disco y si metemos ahí hierros, pues salvo que los escáneres mejoren muchísimo, da muchísimo artefacto. Y yo creo que con un solo dispositivo tratas la insuficiencia y además no produces artefacto. Por eso generalmente las gonadales las tratamos con una VP2 10, 12, a veces hasta 14 milímetros. Y respecto a los líquidos, generalmente sí que lo que es el reservorio pélvico lo hacemos espuma siempre, sistemáticamente. El problema de la espuma en las varices pélvicas es que son tan grandes que recordaros que tenéis límite de dosis de 4
4 ampollas de Toxi al 3% o 7 ampollas de Toxi al 2%, y la verdad que generalmente te las comes en un pispás. Con lo cual el problema de la espuma es que tendrías que meter mucha más de la que podemos meter para conseguir un resultado, y eso es un factor limitante. En algún caso particular, si queremos resultados definitivos, lo que hago es espuma, consigo con la espuma un vasospasmo muy potente y luego meto glue. El problema del glue es que las duele durante 8 o 10 días. Entonces, si uso glue, pongo una pauta descendente de corticoides, empezando por 30 miligramos durante 15 días. Y bueno, pues esa es un poco la técnica que llevamos. No, o sea, como sabéis, no hay por lo menos internacionalmente, no hay unas guías claras, y al final cada uno hace un poco lo que le va bien, pero esto también, pues... Y hablando de esto que dices de la lista de espera, que en la pública sí que es cierto que hacer una resonancia a todas estas pacientes a mí me resulta inviable. ¿Consideraríais correcto hacer ecografía transvaginal y pasarlas a la flebo? ¿Hacer TAC y hacerles una flebo? Un poco para bypassear esa resonancia en el caso de que se demore mucho la lista de espera. Anda, ¿qué hacéis en León? Nos, perdón, Ana, la otra Ana. Nosotros hacemos escáner también por el que al final el tiempo de espera de la resonancia es demasiado prolongado. Entonces habitualmente hacemos flebotac y ahí ya desde ahí pasaríamos a la flebo y habitualmente a la flebografía, y habitualmente embolizamos los dos ejes de las dos gonadales porque en la inmensa mayoría nos encontramos dilatada también la vena gonadal derecha. ¿Vosotros, Ana, en Navarra, hacéis eco? Nos- Nosotros hacemos resonancia a todas las pacientes, la verdad. Sí, nos hacemos resonancia. Normalmente traen ecografía transvaginal, algunas de gine. Si son pacientes que las vemos primero porque vienen por varices en extremidades inferiores, les hacemos ecografía de las piernas, y a veces sí que les hacemos eh, ecografía abdominal, pero vamos, a todas les pedimos angioresonancia, sí. La ecografía transvaginal no la hacéis vosotros, o la hace No, gine o no se hace. sí, eso es. Mira, os voy a leer una pregunta que hay en el chat. A ver qué pensáis. Pone, en el caso de nutcracker significativo, si embolizáis la vena gonadal, ¿habéis tenido casos de hematuria o aumento de dolor en fosa renal por congestión renal? Nosotros, la verdad es que no tengo de muchos casos descritos de síndrome de Nutcracker. Eh, este caso, que es el que le embolizamos la vena ovárica, que no tengo del todo claro si realmente es un síndrome Nutcracker o es un fenómeno de Nutcracker con esa estenosis, no sé hasta qué punto es significativa. Y la verdad es que en este caso la paciente evolucionó bien. Mm, pero no tenemos mucha más experiencia. ¿Vosotros tenéis más experiencia, Pepe? Quizás has hecho más casos. No lo sé, yo creo que es un tema muy controvertido, tienes que ir caso a caso, porque si de verdad la vena ovárica es la vena de drenaje que baja, pasa por las pelvis y sube por la ovárica derecha, embolizarla a veces a mí sí que me ha dado miedo, pero también es cierto que igual que le ha pasado a Ana alguna vez en pacientes de estas, las embolizas y mejoran, y luego en la traque, digamos que por forzar el flujo por la vena renal acaba en cierta manera resolviéndose, pero claro, si no se resuelve estás creando un problema mayor, con lo cual yo creo que caso a caso en esa indicación particular. A nosotros, por ejemplo, siempre nos ha dado, bueno, supongo que a todos, mucho respeto el tema del estén en esas estenosis, porque al final el efecto compresivo de la arteria sigue estando. Entonces es un poco controvertido decir, bueno, hay una estenosis, la angioplastia sabes que no va a responder. Sí que embolizando la ovárica, pues lo que dice Pepe, que el forzar el flujo o quieres pensar que ese canal puede que solamente por dinámica de flujo pueda aumentar, pero no sé un poco vuestra experiencia con la implantación del stent en estas estenosis, si han tenido buena evolución, si habéis tenido que dilatar por restenosis, si lo ponéis o no. La verdad es que no. Tema Sten, sí que en el Nutcracker nos resistimos mucho y
La verdad es que no hacemos. No sé, el resto de compañeros No, yo igual que vosotras. tampoco, ninguno. Yo Ok. tengo algún caso anecdótico, pero sí que es cierto que en el 12 de octubre, que son mis amigos, los Mm, ponen sistemáticamente y les va sí, bien, pero joder, da un poco de respeto lo del STEM. sí. Y Pepe, antes que comentabas lo del IBUS, ¿vosotros hacéis entonces siempre ahora IBUS para Si, diagnóstico? si sospechamos síndrome compresivo, sí, sí. Ok. Entonces, como decía, las presiones, si hay colaterales, pueden ser normales. Entonces, el IBUS haces Valsalva en un NAC tracker. Ujú. Si con el Valsalva desaparece, entonces estás hablando de un problema funcional. Si con el Valsalva se mantiene el MyTurner, pues entonces sabes que es un problema estructural y hay que tratarlo. Es muy simple, son 5 minutos, no lleva más. Ana, yo te quería hacer una pregunta, bueno, a Ana y al resto de compañeros. Uno de los grandes problemas con estos pacientes a veces es la derivación. ¿Qué estrategia consideráis que es la más adecuada o cuál puede ayudarnos más a que estos pacientes nos lleguen Sí. para poder ofrecer la embolización? Pues mira, la verdad es que es un tema un poco complejo porque los ginecólogos a veces son un poco, por lo menos en nuestro centro, un poco reticentes a mandarnos pacientes. Nosotros, bueno, en concreto Íñigo hizo varias sesiones en los centros de salud para un poco ofrecer nuestros servicios, no solo en el síndrome de congestión pélvica, de otras cosas. Y la verdad es que desde los centros de salud sí que nos han mandado muchas pacientes, que muchas son pacientes que vienen por varices, ¿no? Vienen por varices en extremidades inferiores y la mayor parte, o muchas, tienen también varices pélvicas o varices vulvares, tal. Entonces de ahí pues es como que captamos a las pacientes. Otras vienen de cirugía vascular, que acaban en cirugía vascular, pues no sé muy bien por qué acaban ahí, entonces nos las mandan y el menor número de pacientes vienen de ginecología. Pero el grueso son un poco como captadas, digamos, de esas pacientes que vienen por varices en piernas. ¿Y Y cómo Ana, se explica, perdón, cómo se explica que ginecología, que es la que tiene el grueso de estas pacientes, sea el que menos derive? Pues no lo sé, la verdad, no sabría decirte. Ellos son muy autosuficientes y les gusta, Pero no las tratan, no las las tratan. tienen en barbecho, Tienen entonces barbecho o les ofrecen técnicas muy agresivas. desproporcionadas para la edad y la patología. Mm. y Ana, y sobre esto que dices de que no tienen, ¿no?, muchos de primaria, ¿de primaria vienen directamente a vosotros? ¿De primaria pasan De primero primaria por...? bueno, a veces no está del todo estandarizado. Muchas veces es de primaria, nos llaman al busca, tengo esta Ujú. paciente, tiene varices, le veis. Entonces nosotros, pues como la incluimos en nuestra lista, digamos. Vale. Porque la derivación estándar desde primaria todavía no está contemplada. O sea, no nos Ok. pueden hacer una petición, digamos, una prestación. Entonces, la mayor parte son o vía mail o vía telefónica, se ponen en contacto con nosotros y las metemos en nuestra lista. Vale. No, porque al final antes también lo comentábamos cuando estábamos un poquito hablando antes de comenzar la sesión, lo decía Pepe, también si hiciéramos todos los pacientes, acabaríamos muriendo de éxito, ¿no? También después serían muchos pacientes, entonces, ¿no? No sé qué filtro, si de primaria directamente pasan a nosotros, igual al final sería un número de pacientes que tampoco podríamos asumir por la programación y por las listas que tenemos. Hombre, es cierto que sí que se masifica un poco la lista de espera, pero bueno, mm, es la manera que ahora mismo tenemos de captar pacientes, básicamente. Sí, es así. Mm. ¿Y Bueno, en y el resto teniendo en de cuenta centros, cómo lo hacéis? que son dolores crónicos, estás a lo mejor 10 años con dolor pélvico, a lo mejor en 10 años sí se puede asumir esa lista de espera. Que es que no tienen más alternativa que esa. Pues, Sí, las sí. mujeres a veces asumen que esta va a ser su vida con su Mm. dolor. ¿Y en el resto de sitios cómo os llegan o desde cómo habéis conseguido hacer el circuito? Pues en nuestro caso, muchas veces después de hacer el diagnóstico del flebotac, porque nos corresponde a nuestra sección informarlos, pues ahí es un poco donde
revisamos el historial del paciente, pues vemos si va a tener un seguimiento con cirugía vascular o no y vemos ahí si tenemos la posibilidad de abordar en ese circuito. Otras ocasiones nos los deriva cirugía vascular, depende un poco en manos de quien caiga, pues si son cirujanos vasculares que manejan la vía venosa o no. Y si no, pues conocidos, amigos de, familiares de, y esa vía que tenemos todos disponible, que al final pues les vemos en la consulta y es la manera de verles. Pero no tenemos un circuito directo de patología venosa pélvica en nuestra consulta, eso no lo tenemos establecido tampoco. Exactamente lo mismo que Ana nos pasa a nosotros, pero casi cacao. Sí, yo creo Muy que bien. todos sufrimos de lo mismo. Y con cirugía vascular, esto ya es pregunta para buscar un poco a ver qué pensáis, pero ¿cómo es en vuestro hospital? ¿Hay algún problema? ¿Ellos hacen también embolización o no se han querido meter en esto? En nuestro centro no. En nuestro centro cirugía vascular no se ha metido en esto. No. En otras cosas sí, pero en esto no. Claro, yo lo digo porque de nuestro sí, parece que quieren entrar un poquito, entonces quería saber a ver cómo lo hacíais vosotros o qué problemas teníais. Yo he tenido varias experiencias. En otro centro en el que trabajábamos con los cirujanos vasculares y embolizábamos con ellos y no había Juntos. mayor conflicto. Ah, juntos, digo. Sí, Ok. sí, sí. Y el día que ellos venían a la sala se hacían las embolizaciones pélvicas y se metía uno de cirugía vascular y uno de un radiólogo intervencionista. Y en el centro en el que estoy ahora no hay cirugía vascular. Entonces es un problema que no tengo. Muy bien, pues a ver si tienes algún comentario más. Preguntas, por ejemplo, hay una pregunta, comentan qué problemas o qué complicaciones podríamos tener, Ana, de la embolización. Como Si podría haber hombre, efectos complicaciones de la adversos, me refiero. embolización, pues complicaciones descritas, bueno, aparte de bueno, complicación o efectos secundarios, ¿no? De dolor, sobre todo si utilizas pues, agentes líquidos tipo glue y así que pueden tener como más reacción inflamatoria, ¿no? Eh, pero hay descrito pues migración de coils, migración de unplatchers. Nosotros, gracias a Dios, no hemos tenido complicaciones de este tipo, pero descritas están, ¿no? Yo no sé, creo que sería una de las complicaciones más temidas, digamos, ¿no? Que haya una que embolice el material de embolización. Y bueno, eso se me ocurre ahora mismo. No sé si alguno eh, puede aportar algo más. Yo creo que el mayor miedo es la embolización no deseada, sí, la migración de, sobre todo si trabajas con líquidos. Y en Pepe es cuanto el de al... las complicaciones, el que Bueno, más es que sabe. curiosamente yo saco los coils de los cirujanos, pero bueno, eso es la vida del radiólogo. Afortunadamente nosotros no solemos tener, si tienes un poco de entrenamiento no sueles tener y calculas bien los coils es muy difícil. Quizás lo que sí hay que explicarle a la paciente, que viene en parte, es que la embolización pélvica, cuando la ves en la consulta, porque te lo suelen preguntar, no tiene relación con la fertilidad, ni con el embarazo, ni con el ciclo hormonal, porque a veces sí que es una pregunta que a ellas les angustia mucho. Y bueno, pues decirlas que en ese sentido la embolización pélvica no le va a producir una menopausia precoz o una cosa de este tipo. Y yo creo que lo principal, lo más frecuente es el manejo del dolor, que alguna vez viene a urgencias al día siguiente y si cae en manos del R1 de interna, pues no sabe manejarlo. Entonces sí que conviene que estemos nosotros un poco pendientes por si tiene dolor, tranquilizarla y en el mejor de los casos, pues subirle la pauta de analgesia. Bueno, y yo también destacaría que hay un porcentaje que no va a responder. Eso también hay que tenerlo en cuenta, que va a haber mujeres a las que se le embolicen las varices y sigan con su dolor pélvico crónico y habrá que, bueno, lo ideal sería tener un circuito en el que las pacientes que no respondan también estén atendidas o se les puedan dar otras alternativas. No siempre es así. Según las series más grandes, está en torno al 25%, pero como para la respuesta
la máxima respuesta se espera a los 6 meses, pues yo creo que tampoco es una cosa que en las primeras semanas puedas valorar. En esa consulta de los 6 meses, si sigue con dolor, pues o bien has hecho una embolización incompleta o bien hay que buscar otra causa. ¿Vosotros los veis en consulta, Pepe? ¿Cada cuánto hacéis el seguimiento de estas pacientes? El seguimiento, la verdad es que no lo tenemos perfectamente estandarizado, pero generalmente lo hacemos a los 6 meses, muchas veces telefónico. Sí que tenemos Sí, sí. agenda de consulta los lunes y hacemos seguimiento telefónico. Y en cuanto al manejo para la embolización, ¿los pacientes ingresan? ¿Lo hacéis ambulante? No, ¿Cómo eso, estáis? eso vía hospital de día. O sea, tenemos el hospital de día al lado de la sala, lo llamamos el P largo. El P corto son los catéteres que ingresan media hora o 3 cuartos, y el P largo ingresan entre 2 y 3 horas. Y ahí metemos pues, los Vale. varicoceles, las varices pélvicas, alguna arteriodiagnóstica, alguna fístula de diálisis. Pero sí, Ujú. eso, ambulante, informe de alta nuestro, claro. Yo aquí tengo una sala con camas para mí. Entonces, los pacientes se van, tienen una enfermera y los puedo tener toda la mañana. Sí que es Sala, verdad que no hay hospital de día donde pueda dejar a los pacientes por la tarde y si tuvieran que estar más tiempo, entonces los tendría que ingresar. Pero hasta las ok. 3 de la tarde O sea, los como un controla recovery alguien te ahí. refieres, Sala. Como un ¿Perdón? recovery te refieres, Sala. En plan que es. Ok, Sí, sí, sí. súper. Muy bien. Y Ana, ¿vosotros cómo lo hacéis en casa? Nosotros ambulatorio, la verdad. Sí, sí, ambulatorio. No tenemos hospital de día nuestro para nosotros. Sí que tenemos una zona en la sala como una antesala que si hay algún problema o algo que yo qué sé, está con dolor, le te dejamos con algo de medicación o tal, pues les podemos tener un rato ahí, pero vamos, no tenemos así nada establecido como hospital de día. Pues yo creo que la verdad que ha sido un debate súper interesante. Creo que como estamos ya a pocos minutos del final, no sé si Salva, Sí, bueno, quieres dar una primero de conclusión. todo, Paula, muchísimas gracias por tu excelente moderación, me ha gustado mucho. Y después también muchas gracias, Sara Lojo, Ana Fernández y Pepe Urbano, también muchas gracias por vuestros comentarios. Y yo creo que Ana Sáez, estupendo. La verdad es que nos has puesto luz a un tema, y para resumir un poco, es una patología infradiagnosticada con múltiples causas y que las señoras están con dolor crónico años y años y años, ¿no? Y a eso tampoco ayuda al que no haya unas guías de práctica clínica, que con los diferentes especialistas sea difícil la coordinación con gines, con vasculares, y que también a nivel diagnóstico pues sea difícil, ¿no? Lo que habéis comentado, que no en todos los sitios se puede hacer la reso como has comentado tú, Ana, ¿no? Por lo tanto, pero ya habéis puesto la solución y lo habéis dicho mucho, y tanto todos, Sara, Ana, Pepe, Paula, que es ser proactivos, avanzarnos, ir a explicar a la señora con visita telefónica y ser proactivos, un poco siendo conscientes, ¿no? Que sí, de que también tenemos mucho otro trabajo, ¿no? No sé si quieres añadir algo a la audiencia, Ana, de aquel tema. Ana Sáez, ¿cómo lo ves? Bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias, Salva. Bueno, pues yo creo que con este tema, pues como médicos tenemos que tener mucha paciencia con estas pacientes. Son pacientes que vienen de un proceso diagnóstico largo, bueno, por lo menos que están en muchas ocasiones desatendidas por nosotros o por compañeros y bueno, pues hay que acompañarles en este proceso y intentar darles una solución definitiva a esos años bueno, pues de no ser comprendidas, ¿no? Y bueno, sí, nosotros, como ya he dicho anteriormente, que hacemos estos procedimientos de forma progresiva, no embolizamos todos los ejes de golpe y tal, como otros compañeros que también han hablado. Y bueno, pues son pacientes que las vamos a tener durante una temporada con nosotros, así que paciencia, mucha paciencia. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Ana. Este tema seguro que contamos contigo y con todas vosotras muchas más veces. Simplemente comentaros que mañana tenemos la sesión de la doctora Eva Jiménez, que nos va a hablar de patología más frecuente del tobillo por compartimentos. Estáis todos invitados y que tengáis un gran día. Muchas gracias, Ana Sáez. Gracias, Paula. Gracias, Sara. Gracias, Ana Fernández. Y gracias, Pepe.
Nos vemos. Un saludo a Chao. todos. Que tengáis un Buen gran día. día.